¿Cómo le va, licenciada Liliana Sepúlveda? Buen día. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Pero muy bien. Que no escuchen los hijos. Siempre es Que bella. no escuchen los hijos, por favor, porque tras que cuesta, ¿viste? Decir ahora con 3 días ya que está comprobado por la ciencia. Encima van a traer hay un buen eso, fundamento ahí. Vos sabés que este caballero que Sí. lo vamos a presentar fue profesor mío en la Escuela de Comercio número 8. Yo soy un amante de la historia. Yo siempre digo, tengo dos razones. Sí. Uno es él y otro es la profesora Fogel. Él, por su manera de contar la historia, porque te hacía entretenida, Sí. ¿entendés? No te contaba la historia de Claro, manera él te aburrida. contaba como una historia. Sí, había una razón de ser. Sí. Y Fogel porque me mandó a marzo y tenía que estudiar sí o sí, entonces tuve que leer. Me he llevado historia en la secundaria hasta que la entendía, la leía y ahí te apasionaba. Eduardo Casibriodú, ¿cómo le va, profe? Bienvenido. Muy buenos ¿Qué días. tal? Muy buenos Bienvenido. días. Un gusto estar acá. ¿El apellido? Está bien dicho, está bien dicho. Así que, bueno, un gusto estar también acá con Marcelo, porque lo he seguido en toda su carrera, así que para mí es un honor también. Y en Norte Grande Federal también, ¿no? Casa estamos, profe, nueva casa. Deseo los mejores augurios para usted. Profe, día nacional en Francia. Sí, Día de la Revolución Francesa. Hay hitos en la historia de la humanidad que marcan un antes y un después. ¿Este es uno de ellos? Sí, claro, porque, bueno, por ahí los historiadores, cuando decidieron generar una serie de etapas, las llamamos las edades de la historia, toda la conocen, ¿no? La edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Decidieron que la Revolución Francesa sería el fin de la edad moderna y el inicio de la edad contemporánea. Entonces, 1789 es tomado como un hito importante para la historia. Pero además, esta revolución tira por tierra el absolutismo monárquico de esa Europa imperante, el antiguo régimen, y permite una república, un sistema republicano. También, ¿no es cierto?, es la caída de la nobleza y el surgimiento en forma oficial, podríamos decir, de una burguesía que toma el poder en Europa, ¿no? Ahora, para entender los momentos, Edad Media con Edad Moderna, caída de Constantinopla. Sí, Edad Antigua. Edad Antigua, perdón. A ver, sí, arrancamos con la Edad Antigua, sí, con la escritura, ¿no? Él sabe Sí. que nos Es explique. un proceso de más de 4000 años que se extiende hasta la caída de Roma. Y ¿sí? después Hasta Constantinopla, que sería la capital de la Roma oriental, podríamos sí, decir. Y esta caída de Roma va a dar inicio a la edad moderna. Vemos como las edades históricas se van acortando, ¿no? Porque sí, los cambios se van dando cada vez más con más rapidez. La edad antigua tuvo 4000 años, la media 1000 años, la edad moderna unos 300 siglos, y la edad contemporánea ya tendría que haber desaparecido y hoy estaríamos en una edad del átomo, de los celulares, otro tipo de nombres. Sí. ¿No? y ahora, profe, en esa sociedad francesa, ¿no?, que usted habla de cansancio, o sea, donde hay un cambio de paradigma, ¿hay un momento puntual que diga usted, bueno, acá empieza la revolución, a partir de este momento la revolución empieza a tomar nombre hasta llegar lo que fue, bueno... Sí, la el decapitación 14 de varios. julio justamente, ¿no? Pero las revoluciones son procesos, Sí. así como nuestra revolución de mayo, la revolución de las 13 colonias son procesos que tienen un tiempo, ¿no? Esta revolución francesa, su periodo abarcaría 10 años más o menos, arrancaría, podríamos decir, unos meses antes de julio de 1789 y terminaría con la llegada de Napoleón. Pero la toma de la Bastilla va a ser fundamental en ese momento. Primero, como plantear, por ejemplo, el porqué, ¿no? O sea, tenemos que plantear una Francia donde existía una monarquía absoluta, que era la de Luis XVI, justamente. El Estado soy yo. El Estado soy yo. Una monarquía hereditaria, nadie discutía su poder. Entonces la nobleza tenía ese poder. Existía una crisis económica también,
debido justamente a los desmanejos de esa nobleza. Y podríamos decir que otra causa es la división de la sociedad en estamentos. Hoy las clases sociales permiten movilidad, en aquella época los estamentos sociales no permitían esa movilidad. Podríamos decir que tenemos la nobleza, el clero y el tercer estado como estamentos inamovibles, ¿no? La nobleza con todo el poder, una nobleza que podía ser de toga, de espada, una nobleza que administraba, que gastaba mucho y no pagaba impuestos, que era dueño de las propiedades, un clero, una iglesia poderosa también que le daba el sustento ideológico a ese rey, que no pagaba impuestos y gastaba demasiado, y un tercer estado que estaría integrado por una burguesía, comerciantes, artesanos, soldados, y podríamos decir la gente más pobre de Francia, ¿no? En realidad se vivía muy mal, enfermedades, marginación y muchos impuestos. Ahora, profe, porque ahí hablamos de Luis XVI, irremediablemente María Antonieta cobra mucha importancia. La historia le fue injusta a María Antonieta porque termina siendo la gran causante. Voy a utilizar una palabra, pero que se entienda, la fiestera. ¿Por qué? Por las fiestas opulosas que hacía, fiestas de mucha gente, con mucho gasto cuando había hambruna en Francia. ¿Fue responsable también ella? A ver, Luis XIV concentra toda la nobleza en el Palacio de Versalles. Sí. ¿No? Entonces, a partir de ahí, ¿de qué manera puede manejar a esa nobleza terrateniente o de espada? Concentrando a toda esa nobleza en Versalles, como dije, en el palacio, con fiestas cotidianas prácticamente. Y esto también fue continuado por Luis XVI, esos excesos que tenía la nobleza. Entonces, toda esa nobleza era pomposa, inclusive en la forma de comer. Por eso esa famosa frase que dice: ¿qué quiere el pueblo que está gritando? Majestad quiere pan. Bueno, si no tiene pan, que coman torta. Entonces ella estaba totalmente aislado de la realidad. Totalmente. La nobleza vivía así, ¿no? Porque eran de sangre azul, eran especiales, distintos, diferentes, ¿no? Y esto es lo que viene a romper la Revolución Francesa. Una revolución que se manifiesta claramente con esa burguesía que va a utilizar las necesidades de la gente para llegar al poder, y es por eso que esta burguesía impulsa a los sectores más pobres a tomar la Bastilla, porque la Bastilla en realidad era una cárcel política del rey, no tenía un valor estratégico, pero es el símbolo del rey, es el símbolo de la caída del rey y del surgimiento de una república basada en 3 principios que hasta hoy nos rigen: la libertad, la igualdad y la fraternidad. Son principios que generarán lo que hoy sería nuestra democracia moderna, ¿no? Ahora, esta revolución fue violenta, fue sangrienta, tuvo distintas etapas, una monarquía absoluta que se convierte en moderada o en constitucional, una república, y vamos a tener a Robespierre, Diderot, digo algunos, ¿no? Se utiliza la guillotina para esta persecución política, no solamente a la nobleza, sino a todo aquel que se oponía al orden vigente en ese momento. Entonces, hasta que termina con el golpe de Estado de Napoleón, el 18 Brumario. 10 años después de haber iniciado la revolución, Napoleón toma el poder. Digo 18 Brumario del año 8º, porque la revolución hasta había establecido cambiar el calendario, ¿no? Eso es revolución, es un cambio completo, total en todos los aspectos, inclusive hasta los meses y el año, ¿no? Creo que muy importante la revolución, sobre todo por esta famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Por primera vez la gente ahí, digo, fue una expresión de deseo también, porque hoy estamos en busca de esa igualdad de los derechos, ¿no? Sí. Pero plantear la posibilidad de que todos tienen derecho a la propiedad privada, a la igualdad, a la libre expresión y sobre todo a la tolerancia religiosa.
¿no? Porque hasta ese momento en muchos lugares esto no era permitido. Vos tenías que estar vinculado a una religión que era la del rey, ¿no? Pero todo esto era cambiante, porque a veces estaba bien con Roma, a veces se peleaba con Roma. Exacto. Luis XIV tuvo varias idas y vueltas con el Papa. Pero sobre todo es el poder. Sí. Un Vaticano que tenía mucho poder, hasta inclusive sus ejércitos, ¿no? Pero todo esto se enmarca en algo que se denomina, podríamos decir, nuevas ideas también, o el iluminismo. A fines del siglo XVIII, en Europa hay toda una corriente filosófica, científica, de pensadores ingleses y franceses como Adam Smith, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, que plantean ir en contra de ese absolutismo. Entonces, plantean, por ejemplo, la participación política, pero la participación política de los que tienen el poder para pagar los impuestos. Plantean la tolerancia religiosa, la igualdad social y económicamente dos medidas que van a ser muy importantes. Una fracasa y la otra tiene éxito. Proponen la fisiocracia por un lado, que es lo que fracasa en Francia, ¿no? La riqueza de un Estado está dado por la cantidad de tierra que tenga. Y la otra propuesta es el liberalismo. Un liberalismo que se manifiesta hasta hoy en día de muchas maneras, ¿no? Las nuevas ideas van a ser ese germen que dará lugar a nuestra democracia moderna, pasando, como hoy estuvieron diciendo, por una serie de revoluciones. Porque acuérdense que a fines del siglo XVIII vamos a tener la primera revolución industrial, estas nuevas ideas que se difunden a través de la enciclopedia, la revolución de las 13 colonias en Estados Unidos, 1776, la Revolución Francesa, y todo este proceso vinculado a Napoleón lleva adelante revoluciones en distintos lugares de la América hispana, en México, Perú, Buenos Aires, para 1809, 1810. El mundo cambia, ¿no? El mundo cambia. 50, 60 años cambió todo. Hay elementos en el mundo que son generadores de órdenes internacionales. Sí. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría al finalizar, y la Revolución Francesa trastoca, claro está, todo el mundo occidental imperante en ese momento. Es sumamente interesante. Estamos hablando del Día Nacional de Francia. Un día como hoy se daba... ¿Era hoy la toma de la Bastilla? Era hoy la toma de la Bastilla. ¿Cuántos decapitados hubo? ¿Hay números exactos? Ese día no hubo decapitados, justamente porque la guillotina surge un poquito después, pero se la va a utilizar como un elemento... ¿Es 10.000 al final de la revolución, es verdad eso? ¿Tanta cantidad? Yo no daría una cifra, pero sí puedo decir de que era un método, uno de los métodos más humanos para aplicar la pena capital. Los más porque humanos, había otros más humanos, sí, porque la muerte era instantánea. Instantánea, exactamente. Había otros que, pobre Tupac Amaru, tuvo que sufrir otras cosas allá en el Alto Perú, ¿no? A fines del siglo XVIII. Profe, un placer escucharlo. ¿No dejó de dar clases, para los chicos en la universidad? Sigo trabajando en la escuela, en el Piacentini, y en la UCES también estoy dando clases en la facultad. Así profe Juanse. Pero, mira. El mote de profe es mi gran título. Ahora, ¿no le pasa, no se le pasa que aparecen gente que ya es grande, ¿no? Empieza con hijos, nietos, le dice, profe. Sí. Y que se da cuenta, miércoles, que está pasando el tiempo. Sí. Bueno, pero eso me llena de satisfacción. Justamente al encontrarme con alumnos que con el tiempo me dicen que fui su profe. Y yo le digo, bueno, en realidad era uno de los mejores, no le ponía 10, le ponía 15, 14, de tan bueno que era como Marcelo. ¿Y en la universidad de qué carrera es profesor? Ciencias políticas, y estoy también en psicología. Bueno. Gracias, profe. Gracias por la visita. Un placer recibirlo. Profesor Eduardo Casibiriuduc.